Bueno, estoy aquí con Carla Condado, fotógrafa, artista visual, nacida en Puebla. Eh, por lo que investigué, pues te has desarrollado en la mayoría como cinefotógrafa. Has participado en la exposición individual Rastros en Cholula en el 2021. En el mismo año participaste en la exposición colectiva Sin Miedo Nos Revelamos. Y bueno, en el 2020 participaste en el JPG Book de España. Hoy estamos aquí para que nos platiques un poco sobre tu cortometraje, tu primer cortometraje titulado Miriam, en el cual funges como directora y guionista y pues que lo vas a estrenar en el Festival de Cine de Berlín. Antes que nada, muchas felicidades y gracias por darme esta entrevista. Gracias. Em, no sé si quieras como empezar a contarnos de qué trata tu cortometraje, cómo llegas a esta historia, qué significa y qué significó para ti, pues la realización de este corto. Sí, pues Miriam nace, pues Miriam es mi tía, nace por una inquietud que yo tenía cuando me di cuenta que tenía mucho miedo, pues o sea, en general a ser mujer como tal, las mujeres en este país tenemos miedo, ¿no? A salir a la calle, a relacionarnos con otras personas y pues en particular a relacionarnos con hombres, ¿no? Entonces... pues todo esto pasó cuando yo tenía 13 años, el feminicidio de mi tía pasó cuando yo tenía 13 años, entonces también un poco yo siendo la única niña y estando chiquita, pues vino sobre mí una sobreprotección muy grande, ¿no? Entonces, pues yo no entendía por qué. Y pues pasaron los años y yo seguía sin entender por qué, hasta que dije, bueno, claro, es por esto, ¿no? O sea, la sobreprotección, el miedo, el no poder relacionarme con hombres, pues todo nace a partir de ahí. Entonces yo empecé a tocar el tema, primero porque quería quería manejarlo como foto fija, el proyecto, pero emocionalmente todavía no estaba lista. Y después dije, bueno, yo lo que quiero es tocar el tema, pero no sé cómo todavía, entonces pues voy a hacer una carta, voy a escribirle una carta a mi tía sobre cómo me he sentido todos estos años desde que pasó el feminicidio, desde que ya no está, desde que, pues sí, o sea, todo el tiempo que yo crecí y pues mi duelo, que yo no había vivido mi duelo como tenía que ser, por decirlo así. Y pues también porque me di cuenta que pues, yo trataba como de hablar de mi tía o recordarla de alguna manera y pues nadie en mi familia se atrevía. O sea, pues claro, es normal, o sea, por tanto dolor y todo, pues no es un tema fácil de tocar, entonces dije, bueno, ¿qué hago, no? Yo tengo una necesidad muy grande y le escribí una carta y pues yo me acuerdo que las primeras veces que quería empezar a redactar esa carta, pues yo terminaba así en lágrimas, o sea, era algo que todavía no podía hacer tampoco. Entonces pasó el tiempo y salió la convocatoria del PECDA Puebla, y dije, bueno, voy a entrar, voy a aplicar a ver si me quedo, lo hago de una vez, si no, pues me voy a seguir tomando el tiempo que necesite, ¿no? Era una especie de límite que yo tenía para mí misma, ¿no? Para hacer el proyecto. Entonces, apliqué al PECDA y nos ganamos el PECDA. Entonces ahí fue como de, bueno, ya no hay vuelta atrás, lo tengo que hacer y pero sí fue un proceso muy complicado. O sea, yo seguía sentándome y a llorar hasta que un día llegué con mi novio y le dije como de, mira, ya escribí una carta, ¿no? Por fin. Eh, y me dijo, bueno, pues trabajemos sobre esta carta, ¿no? O sea, y ahí empezó el reto de pasar una carta al lenguaje audiovisual, porque pues sí, yo no me quería quedar en esta onda de solo narrarlo o solo escribirlo o solo poner imágenes que, o sea, como que yo no sabía y dije, bueno, esto va a ser más allá de solo traducir una carta al lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, pues sí, un poco nace
de la necesidad tan grande que yo tenía de hablar de esto y de hablar de cómo yo me he sentido todos estos años también. Ok, me imagino que sí debe ser bien como impactante, ¿no? Trabajar un duelo con un trabajo que al final sabes que va a ser compartido, ¿no? Sí, Y me llama mucho la atención, o bueno, por las entrevistas que leí, que has dado, me interesa mucho cómo juegas con la materialidad en tu obra, ¿no? Y cómo ahorita la mencionas de, bueno, empezó siendo a lo mejor una idea de foto fija, luego lo traspasas a una carta, luego lo traspasas a lo audiovisual. Y por lo que vi, pues trabajas con formatos de 8 milímetros, 35 milímetros, lo digital, lo analógico. Y me gustaría preguntarte si esta decisión creativa con respecto a esta materialidad en tu obra fue una decisión consciente con algún fin visual, artístico, o si sientes que fue más desde la sensibilidad y para darle un trasfondo más impactante a tu obra. sí, creo que es una mezcla de ambas. O sea, mi trabajo como fotógrafa siempre, o sea, en su mayoría es análogo y a mí me gusta mucho jugar em, con la película, con la fotografía de una manera más física, o sea, intervenir la fotografía de una manera más física, plástica. Entonces dije, bueno, quiero conservar esa parte de mí como artesanal, que al final pues soy yo, Carla, y es algo que quiero que conozca mi tía de mí. Y aparte, pues yo compré hace tiempo, una Bolex doble 8 milímetros, que es una camarita súper chiquita. Y también la propuesta era, em, pues iba a ser una especie de diario. Yo quiero cargar con esa cámara a todos lados, ¿no? Entonces mi propuesta era cargar con la cámara a todos lados e ir filmando mi vida a ratitos. Entonces eso fue lo que hice. O sea, un poco fue la propuesta creativa, la practicidad para filmar, como solo sacarla y filmar cosas. Y otra porque pues también, eh, pues sí es como algo característico de mi trabajo y pues la nostalgia, no sé, como fueron muchas decisiones las que nos llevaron a tomar ese camino. Ujú. Ok, y bueno, para ti, ¿de qué manera a la hora de hacer cine o hacer este primer cortometraje se convierte en una herramienta política de denuncia y al mismo tiempo transformadora, ¿no? Para traspasar un dolor privado a una denuncia pública y colectiva? ¿Fue algo orgánico? ¿Fue vamos a sentarnos a pensar cómo podemos hacer como este cruce de intenciones o cómo fue? Sí, pues yo siempre he pensado que el cine es una gran herramienta de denuncia y el cine documental también. Entonces, pues yo dije, yo tengo una historia muy fuerte, desafortunadamente muy actual, y que no soy la única, ¿no? Que ha pasado por esto, desafortunadamente, y que pues muchas personas se sienten como yo me siento y como yo me he sentido todos estos años. Entonces, lo que siempre he pensado es como que el cine ha sido el pretexto perfecto para mí para hablar sobre el tema cuando no encontraba otro tipo de herramienta para hacerlo. Entonces, también eso me lleva a que creo que el cine puede llegar a muchísimos lugares del mundo, a demasiados rincones y a través de este arte, pues podemos tocar a muchas personas, muchos corazones, crear empatía, no sé, como, pues sí, eso, o sea, si tenemos la oportunidad de crear algo así, ¿por qué no hacerlo para denunciar lo que desafortunadamente está pasando, ¿no? Porque no es algo exclusivo de México. Entonces, pues creo que también el arte es eso, o sea, como poder transformar este tipo de cosas para que sean más digeribles para otras personas que a lo mejor no se atreven a
tocar el tema. Sí, claro, y siento que es bien necesario y por eso cuando me diste la entrevista estaba como emocionada porque siento que son temas que, como dices, causan incomodidad, pero al mismo tiempo es como un espejo, ¿no? Porque es como, pues es que aunque te incomode, no, es algo que pasa y es algo que se tiene que hablar, porque si no, ¿hacia dónde vamos? Y Exacto. esto me lleva a preguntarte, bueno, yo me imagino que sí. Si, por ejemplo, el militar en alguno de los feminismos o en algún otro movimiento social, ¿consideras que te ayudó o influyó a evitar la revictimización y en su lugar buscar una forma de dignificar la memoria de tu tía Miriam, ¿no? No sé si, cómo lo trabajaste desde ahí. Sí, completamente. O sea, sí, o sea, yo lo que menos quería era revictimizar a mi tía en este proyecto. Eso fue lo primero que tuve claro en, en mi proyecto. Era como de, bueno, también siempre creo que en el cine se retrata, en el cine, en las series, en el audiovisual, existen muchas formas de abordar el tema, pero que se centran en el perpetuador, en el violador, en el asesino, en el feminicida, en el delincuente, ¿no? Y eso se me hace horrible, se me hace violento, mm, y, y pues al final es como, ¿por qué se fijan en esta persona horrible cuando a una persona hermosa es a la que le hicieron esto, ¿no? A una persona y a toda su familia y a toda la sociedad. Entonces, no se me hace nada justo ni digno. Entonces, ese era el número uno, ¿no? Número dos era como, bueno, yo para nada, yo me acuerdo que las primeras veces que le conté a mi familia sobre lo que estaba haciendo, me decían como de, pero vas a hablar de lo que pasó, o sea, vas a recrear los hechos, vas a contar cómo fue, y yo así de no, o sea, eso es también lo que menos quiero, o sea, porque yo no quiero caer en el morbo de que la gente, o sea, me pasó apenas, ¿no? O sea, como que los medios ha sido como de sí, un feminicidio y como todo súper amarillista y es como de no, o sea, por favor hay que parar con eso porque es horrible y duele muchísimo. O sea, duele muchísimo para todas las personas que hemos estado cerca de eso. Entonces, pues sí, yo no quería caer en la revictimización y mucho menos poner las cosas así, porque pues al final yo sé que mucha gente va a seguir pensando como de, bueno, pero es que ella, ¿por qué no dijo nada? ¿No? ¿Por qué no hizo algo? La familia, ¿por qué nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Es como de, a ver, o sea, esto no es fácil. O sea, que alguien diga algo no es nada fácil, no es nada sencillo. Entonces, o sea, no quería que se redujera en eso. Y aparte, pues yo desconozco todo lo que pasó alrededor. O sea, sí lo hablé con mi familia, todo como con fines de investigación. No quería caer en el morbo, pero cada quien tenía su proceso, ¿no? Entonces también yo quería hablar de mi proceso como niña, como adolescente, como mujer que creció bajo la sombra de un feminicidio así. Entonces, pues creo que lo más justo también era hablar como de algo que yo conocía más, que era mi propio proceso, que lo que hicieron los demás, ¿no? Y de cómo pasó. Entonces, pues sí, traté de abordarlo de una manera bastante respetuosa y con mucho amor y con mucha dignidad, porque, pues sí, justo, o sea, no quería caer en la revictimización ni en el morbo. Ok. Y bueno, no he tenido la fortuna de verlo, pero yo siento que desde la forma en que hablas, cómo trataste el tema, se puede dar uno la idea de hacia dónde lo direccionaste, ¿no? Porque justo con lo que mencionas, sí es bien interesante que es lo primero que mencionan, ¿no? Cuando hablan de tu corto. Y entonces ahí me gustaría a ti preguntarte, ¿cómo te gustaría que se reconociera a Miriam? ¿No? O sea, para ti, ¿cómo sería como que tú dices, ah, esto era lo que yo buscaba, ¿no? Sí,
Em, pues yo diría que es un retrato sobre el dolor y el silencio alrededor de un feminicidio, tanto algo autobiográfico como por parte de mi familia. Es más, sí, creo una especie de autorretrato mío alrededor de un feminicidio tan cercano. Ujú. Sí. Sí. Sí, justo, los medios lo han tratado así como de, ah, es un corto sobre el feminicidio, y es como de, no, Ujú. espérense. Ajá, Sí, como que es triste porque siento que igual buscan la nota, ¿no? sí, Es como, completamente. bueno, vamos a ver qué hay detrás de, ¿no? Ujú. Em, es como, bueno, aquí anécdota, yo subí el post de Insta a TikTok y alguien me puso en un comentario, porque yo decía sí, que le vaya muy bien y no sé qué. Y me decía, ¿por qué le estás deseando suerte si ni lo has visto? Y yo, ay, pues aguanta, o sea, pues se reconoce, ¿no? El trabajo que se hable del trabajo de una mexicana siempre se reconoce, ¿no? Pero sí siento que la gente es como medio intensa y siempre busca nada más el otro lado, ¿no? El de el morbo, la mala vibra, ay, no sé, bien feos. Ay. Sí, Y el del comentario justo. era hombre, ¿no? Ay. Sí, no, a mí también ya me pasó así como de cortometraje sobre feminicidio, se va a Berlín, y luego otro comentario así de otro cortometraje feminista, qué hueva, y es como de, güey, justo para gente como tú, Ujú. es que tenemos que hacer estas cosas. Exacto, Pero bueno, sí, sí, sí. sí, sí, muy de acuerdo. ¿Y tú crees, bueno, y yo, ay, yo ya como que siento que imagino tu respuesta. Em, ¿Crees que hay o debería como existir una responsabilidad ética en los y las cineastas que abordan temas tan delicados como el feminicidio? ¿Cómo crees que se logre tener dicha responsabilidad? Sí, por supuesto que tiene que haber responsabilidad ética, o sea, sí, pues sobre un feminicidio, o sea, justo sabiendo lo que es la revictimización, sabiendo lo que es el morbo, como sabiendo en lo que se puede caer, eh, obviamente sin juzgar a la víctima, sin juzgar a la mujer, o sea, qué difícil. Pues no sé, es que yo no tengo otra forma de saber lo que se siente abordar el tema siendo una persona que no ha vivido eso, Ujú, ¿no? O sea, porque ya lo viví y sé como las cosas, o sea, estoy muy consciente del tipo de cosas que me molesta que digan la gente sobre un feminicidio, y pero tampoco creo que sepa yo al 100% lo que está bien y lo que está mal. ujú, Entonces, hay una responsabilidad muy grande, hay que ser muy respetuosos completamente, con la persona, con la familia, con la sociedad. Desafortunadamente, pues no todos los feminicidios son sobre la pareja, ¿no? ujú, Entonces, pues sí creo que es una chambota también emocional muy fuerte para poder abordar esos temas. Em, y pues sí, mucha investigación y también pues cierto temple, ¿no? O ujú, sea, digo, yo ahorita puedo decir estas cosas, pero hace un año, hace 2 años, yo no podía decir una palabra porque me ponía a llorar. ujú. Entonces también fue un trabajo terapéutico enorme y emocional para poder llegar a este punto. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, yo siento que es bien importante lo que dices porque al final a veces queremos como sociedad que todo quepa en una misma cajita, ¿no? Que sea el mismo tratamiento para todos los cortos y para todo, y siento que precisamente no va por ahí, ¿no? Sino, Ujú. como mencionas, a veces hay una experiencia individual, específica y crear desde ahí, siento que también ya es un paso, ¿no? El decir, bueno, ¿desde dónde yo como cineasta, en este caso, voy a crear esta historia, ¿no? Sí, Y exacto. siento que, bueno, para mí eso fue lo que más me llamó la atención cuando leí sobre tu trabajo y dije, wow, mis respetos, porque siento que es lo que hace falta, ¿no? En el cine
mexicano, ya ni se diga en el de Puebla, precisamente esa sensibilidad de decir, es una historia única eh, y vamos a tratarla como tal, ¿no? Como una historia única. Em, de verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. Dijera el comentario del TikTok, ay, ni la has visto, ¿no? Y yo, ay, no importa. Te lo paso. Te va a ir muy bien. Muchas gracias. Yo te deseo mucho éxito y yo creo que ya el simple hecho de que tengas esta oportunidad de, como dices, hacer que el cine llegue a este tipo de cine llegue a otro lado, pues ya es como digno de reconocer. Y yo sí te quería preguntar, ¿cuándo lo vamos a poder ver en México? Todavía no lo sé. Estoy esperando la respuesta de los festivales mexicanos de ahorita, porque pues un festival al que yo tengo muchas ganas de estar es FICUNAM, Mm, pero lo movieron hasta noviembre. Entonces hay otros mm, festivales antes. ujú, Ahorita ya lo metí a Guadalajara, lo voy a meter a Guanajuato y pues a ver qué dicen. Y pues también me interesa mucho hacer pues proyecciones, cineclubes, grupos de mujeres, cine comunitario. O sea, no quiero que se quede solo en las salas de cine o en los festivales. O ujú. sea, sí me gustaría hacer como un trabajo más comunitario, social para el cine. Ok, ay, qué padre, estaría muy, muy, muy padre. Sí, Ahí en lo que te pueda ayudar, tú dime. muchas gracias y Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias de verdad por darme la entrevista. gracias Eh, a ti. mucho gusto en conocerte y pues ojalá si algún día vienes a Puebla podamos platicar de cómo te fue. Sí, yo voy muy seguido a Puebla, pues mis papás viven allá, yo viví toda mi vida allá.